Hola, les habla Pancho Pantalla. Y hoy nos vamos con un Pancho Pantalla que, aunque parece musical, tenemos que decirles que este personaje célebre como cantante tuvo un momento televisivo extraordinario acá en Venezuela, porque cada vez que llegaba a presentarse en la televisión venezolana era un auténtico suceso, un caos, un delirio, por no decirlo de otra manera. Hoy, en Pancho Pantalla, tenemos a Sandro de América. Sandro, nacido en Argentina bajo el nombre de Roberto Sánchez, se pone su nombre de Sandro, o se coloca el nombre artístico de Sandro, porque su mamá, cuando lo fue a registrar a la jefatura civil en su época allá en Argentina, le quiso poner este nombre de Sandro como nombre propio, pues como nombre de registro. Sin embargo, en Argentina, esto es contado por algunos amigos que conocen la historia directamente desde allá, desde Argentina. Cuando le fue a poner el nombre, allá en Argentina en esa época no permitían colocar nombres que no estuvieran en el santoral, por así decirlo. Y Sandro obviamente no ha aparecido. Sandro era un diminutivo de Alessandro italiano. Entonces no dejaron colocar el nombre de Sandro a la mamá de Sandro y le puso Roberto Sánchez. Sin embargo, ella se quedó con el prurito de que su hijo se llamara Sandro, y Sandro, en homenaje a su mamá, cuando se lanzó al ruedo artístico, se colocó este nombre de Sandro. Sandro comenzó en Argentina muy joven con el grupo Los del Fuego, que fueron un súper éxito, hasta que luego se lanzó como solista y fue prácticamente el Elvis Presley latinoamericano. Sus movimientos compulsivos, su carisma, su simpatía y su enorme talento lo convirtieron en una figura verdaderamente icónica de lo que fue la música pop, la música, digamos, popular en América Latina. Y esta música, este talento lo hizo viajar por todas partes, acá en América, e inclusive en algunos países de Europa como España e Italia. Pero particularmente aquí en Venezuela, cada vez que Sandro llegaba, era un desastre, era un caos. Él venía básicamente en sus inicios a Radio Caracas Televisión. Por todos es sabido que Radio Caracas Televisión estuvo ubicada durante el tiempo de su existencia en el Bárcenas Ríos, allí en Quinta Crespo. Era una zona en donde era muy sencilla la concentración de personas, porque eran unas calles estrechas, y cuando Sandro era anunciado que iba a llegar, las fans se colocaban días antes en la calle para esperarlo, y cuando llegaba, por supuesto escoltado por varias personas de seguridad, prácticamente le caían encima. Y existen imágenes, fotografías en donde a Sandro literalmente le rasgaban las vestiduras, le quitaban la ropa para quedarse con un souvenir del ídolo, del astro suramericano. Y luego, cuando cantaba en vivo, porque lo hacía en vivo en programas como la Feria de la Alegría, las fans se despojaban de su ropa interior y se la lanzaban, y Sandro amorosamente las recogía, las olía, las besaba y se las regresaba a las fanáticas, que caían en shock, lloraban y se desmayaban. Esta era la locura televisiva de Sandro. Cada vez que Sandro aparecía en televisión, era un verdadero suceso, un suceso inolvidable, que lamentablemente muchas de estas imágenes no se conservaron, se quemaron en el incendio de Radio Caracas Televisión. Hay algunas imágenes de Sandro ya un poco más maduro, menos compulsivo en sus movimientos, menos epiléptico en sus movimientos, en Venevisión, cuando ya fue hacia la última etapa de fiesta con Venevisión. Inclusive Sandro regresó a Radio Caracas Televisión en la década de los 80 para interpretar el tema musical característico de una novela protagonizada por Tatiana Capote y Henry Saca, llamada
de su misma sangre. Sandro ya no era, por supuesto, ese muchacho, digamos, tan vivaz, pero seguía conservando ese carisma y esos movimientos que alocaban indudablemente a su fanática. Posteriormente, Sandro, ya con el pasar del tiempo, se fue apaciguando. Su voz permanecía tan extraordinaria como siempre, pero recuerden ustedes, o los que no lo sabían, Sandro era un fumador de esos atacados. Se fumaba hasta 3 cajetillas diarias y eso le provocó un efisema fatal, un efisema mortal que lo llevó en sus últimos días, digamos, al lecho de muerte. Justo antes, unos años antes de que él ya se retirara, él hacía presentaciones personales allá en Argentina para sus fanáticas, que eran tan enloquecidas como acá en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Y él, en su propio sitio donde había nacido y donde vivía, en el barrio de San Telmo, él aparecía y hacía presentaciones gratuitas en donde habían entre 60 y 80 mil personas que una semana antes se apostaban frente a la casa de Roberto Sánchez Sandro a esperarlo en su presentación gratuita todos los años en el cumpleaños de Sandro, que era la fecha que él había escogido para dar esos conciertos gratuitos. Esa era la grandeza de el extraordinario Sandro de América, un hombre que no solamente triunfó en Argentina, sino que también triunfó en todas partes de América. Ya para terminar, una de sus canciones, llamada Tengo, está en la lista de los 50 temas pop en español más famosos de la historia.